Explicar la nueva demo de Machine Learning de predicción de ventas que se ha incorporado a la página web de demos de Big Data de Stratevi. Como podéis ver, en la web de demos de Stratevi, disponible en bigdata.stratevi.com, tenemos una sección dedicada a demos relacionadas con Machine Learning. Hasta ahora estaba disponible una demo de un sistema de recomendación de películas y se ha incorporado una nueva aplicación de demostración relacionada con la predicción de ventas, concretamente predicción de ventas de heladerías. Está disponible al público y se puede acceder mediante este enlace. Y una vez que lo seleccionamos, podemos acceder a la interfaz principal de predicción de ventas. Vemos que se incluye una pequeña explicación de lo que hace esta aplicación de demostración. Se analizan datos de una cadena de heladerías conocida como heladerías ST, son datos ficticios de ventas de helados a lo largo del tiempo en los últimos 5 años, que se han integrado y combinado junto con datos del calendario laboral, la temperatura o el número de horas de apertura de estos establecimientos para conseguir una combinación de datos que nos permita establecer predicciones y conocer en qué circunstancias concretas se han vendido determinados helados o se ha conseguido determinado nivel de ventas y realizar predicciones de qué sucederá en el futuro si en determinada fecha en la que sucedan determinadas condiciones, cuál será la cantidad de ventas que se realicen en una heladería concreta. Entonces, se trata de una aplicación interactiva que se ha desarrollado utilizando la herramienta Apache Zeppelin y que realiza por debajo un procesamiento utilizando la tecnología Apache Spark. Esta herramienta interactiva incluye la posibilidad de seleccionar una heladería de una serie de diferentes heladerías ubicadas a lo largo de España, especialmente en la Comunidad de Madrid y las provincias del Levante. Podemos seleccionar, por ejemplo, la heladería que está ubicada en la playa Postiguet de Alicante y seleccionar una temperatura media para el periodo de fechas que queremos predecir. En este caso suponemos, por ejemplo, 20 grados. Tenemos la posibilidad de seleccionar el número de horas que está abierto por día este establecimiento. Si la heladería estuviese abierta 10 horas al día, podríamos seleccionar aquí 10 horas. Y tenemos algunos parámetros adicionales que nos permiten indicar si en la heladería es posible consumir productos dentro de la misma tienda o si por otra parte esta posibilidad no existe y el producto debe ser consumido fuera. En este caso suponemos que no existe la posibilidad de consumo in situ y por otra parte tenemos la opción de seleccionar si la heladería o este establecimiento ofrece a sus clientes productos premium, productos adicionales a los helados que puedan ser consumidos por los clientes. Vamos a suponer que no. Tenemos la posibilidad de seleccionar un rango de fechas para la predicción que queremos realizar. Podemos seleccionar, por ejemplo, entre la fecha actual, que es 28 de septiembre, nos la aparece por defecto, y la fecha que queramos, que vamos a poner, por ejemplo, 2 años después, pues 28 de septiembre de 2020. Como vemos, se ha actualizado el rango de fechas, debemos pulsar en Apply y tenemos la posibilidad de seleccionar el botón Predecir para que se calcule la predicción en base a los datos de entrada que hemos introducido. Como podemos ver, existe una gráfica que se está refrescando continuamente en función de los datos que introducimos para calcular la predicción. Como podemos ver, esta gráfica nos muestra las ventas totales realizadas diariamente en una predicción para el intervalo de tiempo que hemos seleccionado, desde la fecha actual hasta el día de hoy dentro de 2 años. Como podemos ver, se trata de una gráfica interactiva que nos va diciendo la fecha en un día concreto, de un mes concreto y de un año concreto. Y podemos hacer un primer análisis visual de qué es lo que se muestra en esta gráfica, qué datos nos aporta. Así a primera vista se ve que existe una tendencia estacional que
varía en función del tiempo, se puede ver que las heladerías presentan mayores ventas en los meses de verano, por ejemplo en julio y agosto, frente a los datos de los meses de invierno, como diciembre o enero. Pero, sin embargo, vemos que presenta picos que coinciden con fines de semana, por lo cual existe también una estacionalidad en términos de que se realizan más ventas en días de fin de semana o también en el caso de días festivos. Esta gráfica podemos seleccionar debajo un intervalo de fechas concreto dentro del intervalo total que hemos predecido para ver en mayor detalle la predicción para un día concreto de cuál será la cantidad de dinero en euros que se van a vender en ese día concreto para el establecimiento cuyas características hemos seleccionado previamente. Nuestra aplicación está incorporada dentro de esta página web de demos de Stratevi y, al igual que las demás aplicaciones de demostración que tenemos, disponemos de una interfaz que nos permite la manipulación y la interacción con determinados modelos o datos de entrada para generar un resultado en tiempo real. Y tenemos además una documentación acerca de qué es lo que realiza esta aplicación. En este caso se incluye aquí debajo, por ejemplo, un cálculo de la evaluación de los resultados que realizan estas predicciones. Como veremos más adelante cuando explique en detalle los modelos que hemos utilizado, en este caso se muestra el error cuadrático medio de los modelos que se han generado para cada una de las heladerías de las cuales están incorporadas en el sistema de predicción. En este caso podemos ver que se utiliza una métrica conocida como el error cuadrático medio, RMSE, para las diferentes heladerías. En concreto, para la que hemos realizado las predicciones, la Playa Postiguet ofrece un resultado de 376 euros al día, lo cual es un indicativo del margen de error que pueden tener estas predicciones a término medio. Si diariamente las ventas oscilan a lo largo del año entre 1.000 euros y 4.000, pues tenemos un indicativo que es el error que se comete en este establecimiento, que está en torno a 376 euros. Teniendo en cuenta la variación amplia que existe estacionalmente en los diferentes meses del año, la variación que existe los fines de semana y la cantidad de ruido que puede haber en los datos, anómalos y posibilidades de que un día exista algún pico de ventas por un determinado motivo, pues como vamos a ver más adelante es un error concretamente bastante aceptable. No todas las heladerías para las que disponemos datos ofrecen los mismos resultados. Existen algunas que dan muy buenos resultados, como la que está en Manacor o la que está en Playa Postiguet, pero otras, por ejemplo, como la que está en Torrejón de Ardoz, pues ofrecen un error cuadrático medio calculado diariamente pues mucho mayor que las que hemos visto anteriormente. Esta métrica en concreto debe tenerse en cuenta relativa a la cantidad en euros que se vende diariamente. Como veremos, existe otra métrica para evaluar los resultados de las predicciones, como es el coeficiente R cuadrado, que nos permite estandarizar estos resultados. A continuación os enseñaré los detalles técnicos. Se incluye una descripción del modelo que se ha seleccionado para construir las ventas. Se trata de un modelo predictivo de regresión para el cual se ha usado el algoritmo de regresión GBT de árboles potenciados por gradiente. Se trata de un tipo de algoritmo que utiliza árboles de decisión por debajo, una combinación lineal de los mismos, de forma que los datos de los anteriores son utilizados para construir nuevos árboles de decisión más precisos y en consecuencia realizar un mejor ajuste. Podemos utilizar tanto variables de entrada cualitativas como cuantitativas y no es necesario normalizar los datos que tenemos, debido a que este algoritmo funciona en base a una serie de reglas, las cuales son ponderadas en función del peso de las diferentes variables sobre la variación total de las ventas. Y estas reglas nos permiten
que el modelo funcione en base a condiciones, de forma que si se cumplen determinadas circunstancias, el resultado de la predicción va a ser este en concreto, en lugar de calcular la predicción como una multiplicación o una ponderación de varias variables cuantitativas, las cuales, si estuviesen en diferentes escalas, podrían implicar un desajuste en la predicción de no estar correctamente normalizadas. Como podemos ver, se incluye también la arquitectura del sistema. Como habitualmente utilizamos en nuestras demos, estamos utilizando un clúster de Hadoop con la distribución Hortonworks, que tiene instalado sobre este clúster la tecnología Apache Spark, que nos permite el procesamiento de datos de forma distribuida y la ejecución de algoritmos de Machine Learning sobre nuestros datos para poder realizar predicciones o resolver determinados problemas de Machine Learning relacionados con la clasificación, regresión, asociación, etc. Y podemos utilizar otras herramientas disponibles en el clúster, como un Data Warehouse que utilice lenguaje SQL, como es el caso de Hive. Podemos utilizar Apache Superset para la elaboración de cuadros de mando sobre nuestros datos que tenemos en el clúster. O, como hemos utilizado en esta aplicación, podemos utilizar Apache Zeppelin para realizar determinados notebooks o publicaciones que ejecuten dinámicamente código de Spark y podamos comprobar los resultados de este código que se encarga de la generación de los modelos, de la aplicación de las predicciones, etc. También es posible integrar todos nuestros resultados con otras herramientas de Business Intelligence mediante conexiones JDBC o otros estándares. Las fuentes que se ha utilizado para construir este modelo predictivo incluyen, como mencioné al principio, datos de ventas, fuentes internas como las horas de apertura de cada heladería, fuentes externas como la temperatura diaria o el calendario laboral, etc. Sería posible incluir además datos de redes sociales, eventos que puedan suceder en la localización donde está alguna de estas heladerías, extraer datos de webs relacionados con eventos mediante el uso de web scraping, por ejemplo, y se ha utilizado en esta aplicación Pentaho Data Integration para integrar las diferentes fuentes de datos de las que disponemos y construir un archivo CSV que incluye la cantidad de ventas que se realizan diariamente por establecimiento en combinación con las circunstancias concretas que sucedieron en ese día. El número de horas que estuvo abierto la heladería, la temperatura diaria en concreto para ese día, el día en concreto si es festivo, si es laboral, etc. Como comentaba, disponemos de fuentes de datos internas y externas. Las fuentes de datos internas son las relacionadas con las características de la propia heladería, las horas de apertura, la localización, la cantidad de ventas que se han vendido ese día. Y tenemos fuentes de datos externas como la temperatura diaria, el calendario laboral, si ese día era festivo, era un fin de semana, etc. Podríamos utilizar datos adicionales como datos de redes sociales, datos de eventos que pudiésemos obtener mediante web scraping, etc. Todos estos datos, como dije, han sido procesados por Pentaho Data Integration para construir un archivo CSV que combina las ventas diarias con la heladería en concreto, sus características específicas y determinadas circunstancias que sucedieron ese día, como la temperatura diaria, si era laboral o festivo, etc. En la siguiente pestaña se incorpora más documentación acerca de cómo funciona Apache Spark, que es el encargado del procesamiento de los datos de las heladerías, de la construcción de los modelos de Machine Learning, en este caso modelos de regresión, utilizando el algoritmo GBT que ya he mencionado anteriormente,
y es utilizado también para generar predicciones en base a los modelos construidos previamente. El proceso que se ha seguido ha sido cargar los datos en HDFS, el sistema de archivos distribuido de Hadoop. Se han limpiado los datos eliminando valores nulos que puedan alterar o distorsionar las predicciones que vamos a realizar. Seleccionar el modelo de predicción en base a determinadas métricas que nos permiten evaluar cuáles son los que ofrecen los mejores resultados. Entrenar el modelo mediante un procedimiento de validación cruzada en el cual se ha separado un 70% de la muestra de los datos de las ventas para cada heladería para entrenar el modelo, y la evaluación utilizando un 30% de datos restante comparando los valores que se han predicho con los valores de ventas que realmente se realizaron en fechas pasadas. Entonces, cuando el modelo ha sido evaluado, este modelo es guardado en disco para su posterior utilización por parte de los usuarios. Este modelo permite generar predicciones en base a datos de entrada que el usuario introduce desde la interfaz, los cuales son utilizados por Apache Spark en combinación con el modelo predictivo construido previamente para devolver al usuario predicciones sobre las ventas en un rango de fechas concreto. Aquí se incorpora documentación en detalle de cómo funcionan estas tecnologías, y como podemos ver, gracias a la integración con Apache Zeppelin podemos disponer de un notebook que puede ser insertado en una página web. Aquí tenemos más información de cómo funciona, que nos permite construir cuadros de mando o herramientas de visualización en base a modelos generados con Apache Spark sobre Machine Learning o sobre las diferentes posibilidades que esto nos ofrece. Estos notebooks pueden ser compartidos mediante URL o bien pueden ser insertados en páginas web mediante el uso de iframes, como es lo que se ha realizado en la interfaz que tenemos aquí. Como he comentado antes, esta demo de Machine Learning incorpora también un notebook de Zeppelin que nos muestra en detalle cómo se ha realizado el proceso para construir los modelos y realizar las predicciones. Por una parte podemos ver que el notebook de Zeppelin puede ser insertado en una página web de forma similar a un cuadro de mandos, como hemos hecho en el caso anterior, que es una aplicación interactiva que permite realizar predicciones en base a datos introducidos por el usuario, pero en este caso se ha introducido en modo lectura, de forma que únicamente podemos ver un informe acerca de los pasos que se han realizado para el desarrollo de esta aplicación de predicción de ventas. En los notebooks de Zeppelin nos permiten integrar varias tecnologías, incorporar texto, imágenes, describir en este caso la arquitectura que he mencionado antes. Tenemos la posibilidad de incorporar comentarios y fragmentos de código, como en este caso el que tenemos disponible para la carga de datos desde el archivo CSV de ventas de helados, en el cual hemos generado después de la integración de los datos de las diferentes heladerías con los datos externos sobre las circunstancias concretas de un día en el cual se realizan las ventas. Una vez que hemos cargado el archivo de datos de ventas, podemos realizar una analítica tradicional sobre las ventas de los helados, teniendo en cuenta los datos que están disponibles en ese archivo, que los podemos representar en una primera aproximación en forma de tabla. Podemos ver que cada heladería está identificada por un ID único, incluye un nombre o descripción que nos facilita la localización de dicha heladería, incluye la comunidad autónoma, características específicas como el consumo in situ o productos premium que mencioné al comienzo de este vídeo, el número de horas que está abierta la heladería diariamente, la fecha en la que se registra una venta separada por año, mes, día, el tipo de día en concreto si es laboral, festivo o fin de semana. Concretamente se utilizan la escala de números del 0 al 3, un 0 si es un día laboral,
un 1 si es un sábado, un 2 si es un domingo y un 3 si fuese festivo. Y luego se incluye también la temperatura diaria registrada en ese día concreto y la cantidad de ventas en euros. De forma que disponemos de diversas variables que pueden ser explicativas de las ventas que se han realizado en un día concreto. Podemos realizar más análisis, por ejemplo, representar una gráfica que nos permita, a partir de una consulta SQL que nos permita obtener el año, mes, día, la cantidad de ventas y la predicción realizada. Podemos representar, por ejemplo, la cantidad de ventas que se han registrado agregadas por mes, gracias a las posibilidades que nos ofrece Apache Zeppelin. Nos permite agruparlas anualmente y mensualmente, de forma que tenemos esta gráfica nos muestra cada mes cuánto se ha vendido en los diferentes años de los que disponemos datos. En este caso se han seleccionado los valores de las ventas reales y no las predecidas, pero podríamos hacer lo mismo y extender esta gráfica en años futuros construyendo una predicción de ventas. A continuación se incorpora una explicación más detallada de cómo funciona el algoritmo de regresión que se ha utilizado para predecir las ventas, que ya lo he mencionado antes. Se incorpora también el código fuente que se ha utilizado para construir el modelo, de forma que la predicción se realiza en base a un modelo predictivo construido para cada heladería concreta. Este modelo se genera utilizando el algoritmo GBT y una serie de variables de entrada que pueden ser explicativas de las ventas. Las variables de entrada o componentes son, en este caso, el ID de la heladería, el consumo in situ, productos premium, los componentes de la fecha, año, mes, día, el tipo de día, si era laboral, festivo, etc., la temperatura y el número de horas de apertura. Frente a la variable objetivo, que es las ventas, que es la que se busca predecir en base a las otras variables. El modelo es entrenado en base a una división previa del set de datos en un conjunto de datos de entrenamiento que corresponde con un 70% de la muestra y un 30% que corresponde a los datos de test utilizados para la evaluación. Cuando se ha realizado este proceso, podemos ver que tenemos en primer lugar el entrenamiento del modelo, en este caso con el método FIT, y una vez realizado el entrenamiento podemos utilizar el método transform para generar predicciones sobre los datos de test. Como teníamos datos de ventas, estamos prediciendo ventas pasadas, podemos comparar las predicciones que se han realizado con la propia columna de ventas y comprobar las diferencias que existen entre ambas y aplicar determinadas métricas de regresión para la evaluación de estos métodos predictivos, que son en este caso el error cuadrático medio o RMSE y el coeficiente R cuadrado. En este caso vemos que he mencionado el error cuadrático medio en la interfaz que está disponible en la demo interactiva, y en este caso se incluye una gráfica que muestra los resultados de la evaluación utilizando el coeficiente R cuadrado. Este coeficiente ofrece resultados que, cuanto más cercanos sean a 1, implican un mejor ajuste en la predicción. Podemos interpretar de forma intuitiva que, por ejemplo, el valor de esta métrica, que es un 0,85 para la heladería ubicada en la playa Postiguet, es de 0,85. Esto implicaría de forma aproximada un 85% de ajuste sobre los valores predichos en función de las variables de entrada frente a los valores reales que hemos registrado. Entonces vemos que no todas las heladerías ofrecen los mismos resultados de precisión. Algunas, por ejemplo, la ubicada en Murcia ofrece resultados poco fiables frente a otras como Malvarrosa, Lloret de Mar, la que está en Torrevieja, que ofrecen un ajuste en torno al 70%.
Como podemos ver, la cantidad de fuentes de datos que utilizamos de momento ofrece un resultado promedio de un ajuste en torno al 60-65%. Si se incorporasen nuevas fuentes de datos como eventos, datos acerca de determinadas promociones o características que estas heladerías pudiesen tener, podríamos conseguir un mejor ajuste en las predicciones realizadas. A continuación, una vez que se han realizado la evaluación de los modelos, pues es posible ejecutar una serie de predicciones en base a los modelos realizados. Como podemos ver, se incorpora una interfaz que es igual que la que está en la demo interactiva, que permite seleccionar el establecimiento, la heladería, seleccionar la temperatura media, las horas de apertura y determinadas características junto con un rango de fechas que nos permitan predecir las ventas por año, mes, día. De forma que cuando tengamos todos estos datos de predicción los podamos representar, por ejemplo, en una gráfica de serie temporal, aportando información valiosa a los usuarios de la aplicación, de forma que puedan comprobar cuáles pueden ser los resultados de ventas esperados a lo largo de los próximos años, de forma tan precisa como hayamos evaluado en nuestros algoritmos. Una vez dicho esto, podemos concluir que nuestra demo de Machine Learning cumple los objetivos principales que se han planteado, que es el de predecir las ventas en base a datos históricos y fuentes externas que se registraron en coincidencia con las mismas fechas en las que se produjeron las ventas. Hemos evaluado la calidad de los resultados utilizando métricas como el coeficiente R cuadrado o el error cuadrático medio, que ofrecen resultados bastante fiables en el caso de algunos establecimientos. En el caso de otros, pues ofrecen resultados que no son fiables, como podemos ver. Pues la posibilidad de mejorar esta aplicación recaería en la incorporación de fuentes de datos externas. Fuentes de datos externas que nos permitiesen comprender mejor por qué determinados picos o qué circunstancias concretas modelan las ventas, además de los datos ya utilizados. Podría ser el caso de analizar determinados eventos que sucedan en la localización donde se ubica cada heladería. O podría ser el caso de datos relacionados con determinadas promociones, datos que permitan entender mejor esta variación. Una vez que se ha comentado todo esto, pues esta demo está al alcance del público en nuestra página web de demos y forma parte de nuestras demos de Big Data, en concreto para la aplicación de algoritmos de Machine Learning.